El sonido del metal contra el concreto no era el de un albañil trabajando, sino el lamento de una madre, Elara, cuyos dedos agrietados y callosos apenas podían sostener el martillo. Cada golpe seco le retumbaba en los huesos, mientras intentaba desesperadamente remendar una pared agrietada de la viejita casa de adobe, herencia de su abuela. A su lado, Mateo, su hijo de 7 años, ajeno a la lucha, dibujaba figuras con un carbón en el suelo de tierra. El viento helado se colaba por las rendijas, anunciando otra noche de frío implacable. De repente, con un chasquido inusual, un trozo grande de yeso, desgastado por el tiempo y la humedad, cedió, revelando algo más allá de ladrillos o piedras, una madera oscura, pulida por el tiempo, que no parecía ser parte de la estructura original. La madera se reveló como un panel liso, como la puerta de un viejo armario escondido. Una curiosidad, más fuerte que el cansancio que le pesaba en los hombros, la impulsó a raspar con más fuerza, quitando la suciedad acumulada por décadas que oscurecía la superficie. Poco a poco, un pequeño nicho rectangular apareció detrás del panel, apenas más grande que una caja de zapatos. El corazón de Elara dio un brinco, una punzada de emoción indefinible, tal vez un rayo de esperanza mezclado con un miedo persistente, mientras la luz tenue del atardecer se filtraba por la ventana, bailando sobre la oscuridad tentadora del pequeño hueco. Con la respiración contenida, casi congelada en los pulmones, Elara introdujo la mano. Sus dedos tantearon el vacío por un momento, antes de rozar algo liso y frío dentro del hueco. No era la muñeca vieja o las monedas olvidadas que tal vez esperaba encontrar. Lo que sus dedos envolvieron fue un paquete cuidadosamente envuelto en un paño de lino, endurecido y manchado por la humedad y por el vasto paso del tiempo. Elara lo sacó con delicadeza, y una nube de polvo centenario se elevó, como un antiguo aliento del pasado. Intentó abrirlo de inmediato, pero la tela estaba sellada con cera seca y un cordel deshilachado, tercamente resistente. Con un suspiro de frustración y la convicción de que era solo otra reliquia sin valor, lo guardó, olvidado, debajo de su colchón, dedicándose a otros rincones de la casa los días siguientes. La esperanza inicial, efímera como el polvo que se había levantado, pronto dio paso a una búsqueda frenética e infructuosa. Elara pasó noches interminables, levantando tablas sueltas del suelo que chirriaban bajo sus pies descalzos, tanteando el interior frío de la chimenea derrumbada y examinando cada grieta en el techo con una lámpara de queroseno. Cada madrugada se encontraba con las manos sucias y el corazón encogido, la frustración creciendo como un roble. Sentía que había fallado, que la solución no estaba en esa casa y que el coronel Vargas inevitablemente conseguiría lo que quería. La tos de Mateo empeoraba, un eco doloroso que parecía sellar su destino, haciéndola creer que su única esperanza, una vez más, se había desvanecido. Pero el destino, a veces, se revela en los detalles más sutiles. Una noche, mientras observaba la luna menguante por la ventana empolvada, sus ojos cansados volvieron a posarse sobre el panel de madera que había ocultado el nicho. Algo en su superficie, casi invisible a primera vista, capturó su atención. Una pequeña incisión, una marca sutil que, de repente, reconoció. Era la forma exacta de la llave estilizada bordada en el viejo pañuelo de su abuela, una pista olvidada que ahora pedía ser reconocida. La clave no era un lugar genérico, sino un método, una contraseña para el pasado. Una nueva corriente de esperanza, tan cálida como la anterior había sido fría, le recorrió el cuerpo, corrió hacia el colchón, su corazón martilleándole las costillas, rescatando el paquete de lino que yacía olvidado. Las palabras de doña Elena sobre papeles y palabras resonaron en su mente. Con un cuchillo oxidado, que normalmente usaba para cortar vegetales, Elara siguió la incisión en el sello de cera. Un leve chasquido rompió el silencio de la noche, y la cera cedió, liberando un aroma inconfundible. Tierra, moho y papel viejo, una fragancia que era el propio olor de la historia. Dentro del envoltorio, cuidadosamente protegido, encontró varios documentos. El primero, justo debajo del lino deshilachado, era un testamento.
El testamento, fechado en 1905, era un documento empolvado, pero sorprendentemente legible. Llevaba la firma de su bisabuelo, Ricardo Pizarro, R.P., y declaraba de forma inequívoca que la totalidad de la vasta hacienda El Porvenir, no solo las tierras, sino también los pastizales y el río que las cruzaba, era legada a su única hija y heredera, que no era otra sino la abuela de Elara. Junto al testamento, un mapa de la hacienda, dibujado a mano con meticulosidad, detallaba los límites exactos de la propiedad y, de forma aún más reveladora, la ubicación precisa de las minas de caolín, las que el coronel Vargas explotaba ilegalmente desde hacía tantos años. Pero el descubrimiento no terminaba ahí. En el paquete, Elara también encontró una carta descolorida, escrita por su bisabuelo y dirigida a su hija, donde él describía en detalle la oscura historia de cómo había sido despojado de sus tierras. Un préstamo usurero y un contrato fraudulento, orquestado por el abuelo del coronel Vargas, fueron los instrumentos de la injusticia. Ricardo Pizarro revelaba que había ocultado esos documentos valiosos, esperando el momento y la persona adecuada para que la verdad saliera a la luz y lo que era suyo fuera reclamado. Había además recibos de impuestos de la época que probaban pagos por más de 50 años. El valor de esos papeles era inestimable, medido no en oro, sino en hectáreas, en generaciones de una injusticia silenciada que ahora, finalmente, gritaba desde el pasado. Meses antes de aquel instante de revelación en el granero, la vida de Elara era un tejido remendado de esfuerzos y sacrificios, cada hilo jalado por la necesidad de sobrevivir y proteger a los suyos. La carga diaria pesaba más que los paquetes de café que ella ayudaba a cargar en el mercado local, más que las ollas que fregaba en la cocina de la pequeña pensión del pueblo. No había tiempo para sueños, solo para la dura realidad de cada amanecer. El sol, implacable, era testigo silencioso de una rutina agotadora donde el pasado de su bisabuelo, con sus tierras robadas y secretos guardados, era un susurro distante, ahogado por el clamor urgente del presente. Ella vivía al margen, invisible para aquellos que tenían el poder, pero visible y esencial para sus hijos hambrientos. Aquel baúl, con su contenido explosivo, todavía yacía olvidado, esperando el momento justo para emerger y desintegrar la aparente estabilidad de su humilde existencia. Su rutina comenzaba antes de que cantara el gallo, con el olor acre de la leña quemándose en la estufa improvisada, calentando el agua para el café aguado. Elara alternaba entre la cosecha estacional en la hacienda El Porvenir, irónicamente, las tierras de su familia, y la limpieza de casas de algunos comerciantes, donde la mirada condescendiente de los empleadores era casi tan dolorosa como el dolor de espalda al final del día. Las manos, callosas y agrietadas, contaban la historia de una vida de trabajo duro, un trabajo hecho bajo un sol inclemente que quemaba la piel y secaba el alma. El polvo de los caminos, el sudor que le corría por el rostro, las picaduras de insectos en los campos, cada detalle sensorial componía la sinfonía de su lucha diaria. La única melodía que importaba era la promesa silenciosa de que sus hijos tendrían algo que comer. Sus dos hijos, Sofía, de 9 años, y Mateo, de 7, eran la brújula y el motor de Elara. Sofía, con sus ojos brillantes y curiosidad insaciable, soñaba con ser maestra, pero la escuela local apenas ofrecía libros suficientes. Mateo, más callado, sentía una fascinación por el río. Pasaba horas observando la corriente, quizás buscando respuestas que la tierra no ofrecía. Verlos sonreír al recibir un dulce raro o al escuchar un cuento antes de dormir era el único alivio para el alma de Elara, un soplo de esperanza en un mundo de penurias. Ellos eran la pureza, la inocencia que ella se negaba a dejar que se manchara por la dureza de su realidad, la razón primordial por la que seguía luchando, incluso cuando el cansancio amenazaba con consumir cada fibra de su ser. El recuerdo de Javier, su difunto esposo, era una llama que titilaba en el altar de su corazón. Muerto años antes en un trágico accidente en las minas de Caolín, las mismas explotadas por el coronel Vargas, él había sido un hombre justo y soñador, que creía en la fuerza de la comunidad y en la dignidad del trabajo.
Sus consejos, sus bromas, el toque de sus manos fuertes, todo era ahora un eco distante pero potente. Javier había sembrado en ella la semilla de la resistencia, la idea de que la verdad, por más enterrada que estuviera, un día florecería. Su ausencia era un vacío constante, un recordatorio doloroso de lo que habían perdido, pero también una fuente inagotable de fuerza para Elara, impulsándola a honrar el legado de un amor interrumpido y una vida robada. Su pequeña casa, construida con ladrillos de adobe y tejas de barro, era más un refugio que un hogar. El olor a tierra mojada y comida sencilla flotaba en el aire. Mojos tercos en las paredes, goteras en el techo durante la estación lluviosa, y el frío que se colaba por las rendijas en invierno eran constantes recordatorios de la precariedad de su existencia. No había lujos, solo lo esencial, una estufa de leña, algunas ollas y la poca ropa lavada a mano que colgaba en el tendedero improvisado. Elara ahorraba cada centavo, remendaba ropa hasta que no quedaba más tela, cultivaba una pequeña huerta en el patio trasero para complementar su alimentación. La pobreza no era una condición, sino una batalla diaria, silenciosa, que ella enfrentaba con la dignidad y la ferocidad de una leona protegiendo a su cría, siempre buscando un hilo de esperanza. En claro contraste con la vida de Elara, se alzaba la imponente figura del coronel Vargas, el señor absoluto de la región, un hombre de mediana edad, con un bigote frondoso y ojos astutos que parecían penetrar el alma. Vestía siempre ropa de lino impecable y montaba un garañón negro, cruzando los caminos polvorientos como un fantasma del pasado colonial. Su presencia era un silencio pesado que se cernía sobre el pueblo, un recordatorio constante de su poder y de la servidumbre de todos. La hacienda, el porvenir, antes símbolo de herencia familiar, ahora era el escenario de su riqueza ilícita, un monstruo de concreto y metal que escupía polvo blanco de las minas. Él era la sombra, la fuerza opresora que mantenía a todos los habitantes bajo su control férreo, sin oportunidades de resistencia. La explotación de las minas de caolín era el corazón palpitante de la tiranía del coronel. Máquinas ruidosas desgarraban la tierra, extrayendo la arcilla blanca preciosa que era vendida a precios exorbitantes en el mercado internacional, mientras los trabajadores locales recibían salarios miserables y trabajaban en condiciones inhumanas. El polvo de caolín, fino y asfixiante, cubría las casas y los campos, impregnándose en la ropa, en los pulmones y en el alma misma de los habitantes. El río, antes cristalino, ahora arrastraba el residuo blanco de las operaciones, envenenando las plantaciones y la pesca, quitándole a la comunidad lo que la naturaleza les daba. Era una herida abierta en la tierra, un símbolo visible de la avaricia y la injusticia que el coronel Vargas imponía sin remordimiento ni fiscalización alguna, aplastando la vida y el futuro de todos. El coronel Vargas gobernaba no solo con dinero, sino con miedo. Sus capangas, hombres rudos y leales, circulaban por el pueblo, observando, escuchando, listos para reprimir cualquier señal de descontento. Pequeñas deudas podían convertirse en grandes problemas. Amenazas veladas flotaban en el aire, y la justicia era una quimera, comprada y vendida en los bolsillos del coronel. Nadie se atrevía a cuestionar, mucho menos a desafiar su autoridad. Una palabra equivocada podía significar la pérdida del empleo, la expropiación de un pequeño terreno, o incluso un accidente misterioso. La opresión no era solo económica, era psicológica, una telaraña invisible de intimidación que sofocaba cualquier murmullo de rebelión, manteniendo a la comunidad rehén en un ciclo vicioso de sumisión y desesperanza, un infierno particular. Los habitantes del pueblo, ya exhaustos por la lucha diaria por la subsistencia, se habían resignado al destino que el coronel Vargas les imponía. Generaciones habían crecido bajo su sombra, aceptando la explotación como el orden natural de las cosas. La esperanza se había esfumado, reemplazada por una aceptación amarga. Las conversaciones sobre resistencia se susurraban solo en los rincones más oscuros, y rápidamente eran ahogadas por el miedo. Nadie creía que un cambio fuera posible. Después de todo,
¿Quién podría enfrentar el poder ilimitado del coronel? La resignación era un veneno lento que adormecía el alma, y la comunidad estaba atrapada en un ciclo vicioso de desesperanza, sin ver una luz al final del túnel. Pero el destino, a veces, elige a los más improbables para encender una nueva llama, y la de Elara estaba a punto de arder. La rutina agotadora de Elara fue abruptamente interrumpida por un mal que se instalaba sutilmente, pero con una crueldad creciente, en su hijo menor, David. Él empezó a manifestar una fiebre persistente, acompañada de toses secas y una debilidad que le robaba el brillo de los ojos. Las noches se volvieron un tormento de sudores fríos y gemidos ahogados, mientras Elara velaba, el corazón encogido por una angustia creciente. Intentó los tés de hierbas que su madre le había enseñado, las compresas húmedas, las oraciones susurradas en la oscuridad, pero la enfermedad de David parecía burlarse de sus esfuerzos, instalándose con una tenacidad que agotaba sus fuerzas y le desgarraba el alma. La condición de David se deterioraba con cada amanecer, y el niño, antes lleno de vida, ahora yacía pálido e inerte, respirando con dificultad. La fiebre escalaba, y su cuerpecito temblaba en escalofríos incontrolables, mientras sus labios agrietados pedían agua incesantemente. Elara sentía el olor dulce y empalagoso de la enfermedad impregnando la pequeña cabaña, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Ella apretaba a su hijo contra el pecho, sintiendo el calor del cuerpo febril irradiar por su propia piel, y el sonido de su respiración entrecortada era una melodía de desesperación en sus oídos. Ese mal no cedía, y Elara sabía con fría certeza que sus remedios caseros no serían suficientes para salvar a su niño. Con Davi en sus brazos, un bultito de huesos y dolor, Elara se topó con la cruda realidad. Necesitaba un doctor, medicinas que costaban más de lo que ella jamás podría soñar con tener. Los pocos dólares que había ganado a pulso con la cosecha y vendiendo bordados, apenas si le alcanzaban para el día. Con cada tos de Davi, con cada gemido débil, la impotencia le calaba hasta los huesos. En el pueblo nadie podía ayudar. La gente apenas tenía para sí misma. Sentía el peso de las miradas de los vecinos, la pena en sus expresiones, pero también la incapacidad de ofrecer algo más allá de palabras huecas. El tiempo se le escapaba, y la vida de Davi se le iba junto con las últimas esperanzas de Elara. En un acto de desesperación, Elara buscó al coronel Vargas, el hombre que controlaba todo y a todos, a quien el pueblo le debía favores y le tenía un miedo terrible. Con Davi temblando en sus brazos, ella se postró ante él, implorándole ayuda, un préstamo, cualquier migaja de compasión que pudiera salvar a su hijo. La humillación era palpable en el aire denso de la oficina del coronel. Él la encaró con una mirada fría y calculadora, los ojos como piedras sin alma. Sus palabras, pronunciadas con una voz arrastrada y llena de escarnio, fueron un golpe seco en el estómago. No hay dinero para los débiles, mujer. Tus problemas no son míos. Vuelve a tu lugar y no me estés molestando. La fría negativa del coronel Vargas no fue la única puerta que se le cerró en la cara a Elara. Ella peregrinó de casa en casa y por los almacenes, buscando cualquier alma caritativa que pudiera ofrecerle un hilito de ayuda. Las expresiones de pena se mezclaban con el miedo disimulado de caerle mal al coronel. Algunos le ofrecían un puñado de granos, otros un consejo que no servía de nada, pero nadie se atrevía a desafiar la estructura de poder, nadie tenía lo suficiente para arriesgarse. La soledad de su lucha se volvió una carga aplastante, y Elara sentía el desespero ahogarla, como un pozo sin fondo. Con cada rechazo, el rostro pálido de Davi se hacía más presente en su mente, un recordatorio cruel de su impotencia. El pequeño Davi, debilitado por la fiebre sin tregua, empezó a tener convulsiones y su respiración se volvió un susurro casi inaudible. El cuerpo febril de Elara temblaba mientras lo sostenía, sintiendo cómo el calor de su hijo se transformaba en un presagio gélido. Las palabras del coronel le resonaban en la mente, llenas de desprecio, prendiendo una llama de revuelta donde antes solo había resignación. La impotencia que la asfixiaba se transformaba en una furia silenciosa. No permitiría que su hijo fuera una víctima más de la crueldad de ese hombre.
Algo dentro de ella se quebró, y en la oscuridad de aquella noche, el Ara hizo una promesa. La visión de Davi, tan frágil y vulnerable, encendió en el Ara una determinación de hierro, una fuerza que no sabía que tenía. La amenaza de perderlo era el catalizador que la empujaba más allá de los límites del miedo y la resignación. No podía esperar milagros, ni caridad. La única opción era actuar, aunque eso significara desafiar lo desconocido, lo prohibido. Si existía una posibilidad, por pequeña que fuera, de encontrar una solución para salvar a su hijo, la agarraría con uñas y dientes. La chispa de la rebelión interna, antes un murmullo, ahora ardía con una intensidad implacable en el corazón de Elara, marcando el fin de su sumisión. La tensión en el pueblo aumentó cuando Elara escuchó, a través de murmullos alarmados, que el coronel Vargas había dado un ultimátum. Deudas antiguas, incluso las de su difunto esposo, estaban siendo cobradas con intereses exorbitantes, y el plazo para pagar era ridículo. De lo contrario, la pequeña cabaña, el único hogar que Davi conocía, sería expropiada. Esta amenaza, más que cualquier enfermedad, cristalizó la urgencia de su búsqueda. Ya no era solo la vida de su hijo, sino la existencia de su familia lo que estaba en juego. El olor a tierra húmeda y el susurro del viento nocturno se convirtieron en el escenario para la más desesperada de las decisiones, una búsqueda que desafiaría todas las leyendas. Elara, impulsada por la desesperación y la amenaza inminente, decidió ir al Valle de las Sombras, un lugar envuelto en leyendas y temor, evitado por todos los habitantes. Era allí, según los antiguos, que el coronel antiguo, un predecesor sanguinario del coronel Vargas, había escondido un tesoro antes de su misteriosa muerte. El aire en el valle era denso, cargado de un silencio opresor que solo se rompía por el crujido inquietante de las hojas secas bajo sus pies. Las historias de apariciones y muertes inexplicables se contaban desde hacía generaciones, manteniendo a la gente alejada. Pero para Elara, el miedo a la leyenda era menor que el miedo a perder a Davi. La travesía al Valle de las Sombras fue solitaria y aterradora. Los árboles, altos y retorcidos, formaban un dosel que filtraba la luz del sol, creando un ambiente de penumbra constante. El olor a tierra húmeda y hojas en descomposición llenaba el aire, mezclado con un aroma extraño, casi metálico. Elara sentía el sudor correrle por la frente mientras se adentraba en la espesura densa, las ramas secas crujiendo bajo sus pies como huesos rotos. El silencio, solo interrumpido por el canto lejano de un pájaro desconocido, pesaba sobre ella, evocando una sensación de estar siendo observada. Cada paso era un acto de coraje, una afrenta a lo desconocido que latía en cada sombra. Después de horas de caminata incierta, guiada solo por el tenue recuerdo de las historias antiguas, Elara encontró una pequeña llanura donde, sorprendentemente, una cabaña modesta se escondía entre los árboles centenarios. De allí emergió la anciana Aurora, una mujer de edad avanzada, con cabello blanco como la nieve y ojos que parecían haber visto siglos de secretos. La anciana era conocida por su sabiduría y por ser la guardiana de las leyendas locales, una figura reclusa, pero respetada. Elara, con Davi todavía débil en sus brazos, sintió un rayito de esperanza. La anciana Aurora la observó con una calma extraña, como si ya supiera la razón de su llegada. Elara, con la voz ahogada por el cansancio y la ansiedad, miró a la anciana Aurora y, sin rodeos, hizo la pregunta que le quemaba en el pecho. «Anciana, por favor, dígame la verdad. ¿La leyenda del oro del coronel antiguo es real? Dicen que escondió un tesoro por estas tierras antes de desaparecer». Los ojos de la anciana, profundos como pozos de sabiduría, se fijaron en Elara. Vio la urgencia y el desespero en la mujer, la sombra del dolor en su expresión. Un suspiro lento escapó de los labios arrugados de la anciana y el aire del bosque pareció contener la respiración, esperando la verdad guardada desde hacía mucho tiempo. La anciana Aurora suspiró, su voz un susurro que parecía cargar el peso de los años. «Nadie vive aquí, hija. El coronel antiguo mató a 2 hombres para enterrar el oro con ellos. Dicen que los espíritus todavía vagan, custodiando el tesoro. Es un lugar maldito, lleno de peligros.
Hizo una pausa, los ojos fijos en el Ara. Pero sí, la leyenda es real. El coronel antiguo era un hombre cruel y ambicioso, y su oro es tan real como su maldad. Hace siglos, saqueó y robó, y lo escondió todo aquí en el corazón del valle. Muchos lo intentaron, muchos se perdieron. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? La anciana extendió una mano arrugada, ofreciéndole a Elara un objeto antiguo, envuelto en una tela descolorida. Era un diario con la cubierta de cuero desgastada, sus páginas amarillentas por el tiempo y manchadas por la humedad. El olor a moho y papel viejo le subió a las narices a Elara mientras lo abría. Dentro, dibujos rudimentarios de mapas se mezclaban con anotaciones en una caligrafía antigua y casi ilegible, describiendo puntos de referencia enigmáticos y marcando exes sospechosas. La anciana observó la chispa de esperanza en la mirada de Elara. «Este diario», murmuró, «fue de uno de los hombres que el coronel traicionó, e intentó dejar una pista antes de su fin». Elara sintió el peso del diario en sus manos, una mezcla de esperanza y pavor. Sus dedos trazaron las líneas descoloridas, los símbolos extraños. Notó un dibujo de un árbol con un rayo en su tronco y, al lado, una serie de coordenadas en un rincón que parecía haber sido añadido después. El olor a tierra húmeda y el susurro del viento en el bosque parecían intensificar la atmósfera de misterio a su alrededor. La anciana Aurora la observaba con una mirada penetrante, como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por la mente de Elara. Allí estaba, la primera pieza del rompecabezas, la promesa de una posible salvación. Con el diario en las manos, la determinación de Elara se solidificó. La leyenda no era solo una historia, era una ruta, un mapa para la cura de Davi y para la liberación de su familia. Ella sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo, mezclando la exhaustión con una nueva y feroz valentía. Los peligros del valle y las maldiciones de la anciana ya no la intimidaban. Con cada respiración de Davi, Elara juraba que desentrañaría los secretos de aquel lugar. El brillo en sus ojos era el reflejo de una mujer que estaba a punto de reescribir su propio destino y, quién sabe, el de toda la comunidad. De vuelta en su pequeña cabaña, la luz parpadeante de la lámpara proyectaba sombras danzarinas mientras Elara se inclinaba sobre el diario. Cada línea manuscrita, cada símbolo enigmático, se convertía en un desafío personal. Ella sentía el peso del tiempo en aquellas páginas amarillentas, el olor a moho y papel antiguo que emanaba del tomo. Davi tosía débilmente en la cama de al lado, un recordatorio constante de la urgencia que la impulsaba. Elara trazó las coordenadas con un dedo vacilante, cruzándolas con un mapa mental del valle. Con cada garabato y anotación, la esperanza, antes una chispa distante, se encendía en una llama vívida, iluminando el camino a seguir. El descifrar era un proceso lento y agotador. La caligrafía del autor, uno de los hombres traicionados por el coronel, era apresurada y a veces incoherente, como si se hubiera escrito en momentos de gran peligro o desesperación. Elara notó palabras clave repetidas, menciones a el árbol que llora, y con la piedra que observa el sol naciente. El olor a hierbas secas que la anciana Aurora había usado para sahumar el diario flotaba en el aire, pareciendo guiar sus pensamientos. Las horas se escurrieron, la noche avanzaba, y el cansancio le pesaba en los hombros, pero la imagen de Davi enfermo en la cuna era un antídoto poderoso contra cualquier desánimo. El símbolo del árbol con el rayo en su tronco era crucial. Elara recordó una vieja leyenda local sobre un árbol antiguo, golpeado por un rayo hace décadas, que estaba en una parte remota del valle, casi intacta. Las coordenadas parecían apuntar en esa dirección general. Trazó en el suelo de tierra apisonada un bosquejo tosco del mapa, conectando los puntos de referencia que el diario ofrecía. Era un rompecabezas de vida o muerte, y cada pieza encajaba con una dificultad que ponía a prueba sus límites de paciencia e inteligencia. Pero la recompensa sería inmensurable. Elara planeaba su búsqueda con meticulosa atención, consciente de los peligros del valle. El bosque denso escondía no solo trampas naturales, sino también la sombra de la influencia del coronel. Ella sabía que debía ser discreta, una sombra entre los árboles,
y que cada paso en falso podría ser el último. El viento frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la ventana, erizándole los brazos, pero su determinación era un manto de calor. La imagen del tesoro, no como riqueza, sino como salvación, era la única cosa que importaba ahora. Antes del amanecer, el Ara preparó una mochila modesta con algunas herramientas sencillas, una pala oxidada, una linterna de queroseno, una cantimplora de agua y un pedazo de pan seco. Besó la frente de Davi, sintiendo la fiebre aún persistente. El nudo en su garganta era casi insoportable, pero se lo tragó. La esperanza era un lujo que no podía permitirse. La necesidad era su única guía. Con un último vistazo a sus hijos dormidos, se deslizó fuera de la cabaña, el manto oscuro de la noche engullendo su figura. La primera jornada de El Ara, rumbo al árbol que llora, fue marcada por un sendero casi intransitable, donde la vegetación espesa le agarraba la ropa y las ramas secas crujían bajo sus pies. El olor a tierra húmeda y hojas en descomposición llenaba el aire, mezclándose con el aroma penetrante de resina de pino. El sol apenas podía penetrar la densa copa de los árboles, creando una penumbra constante. Ella sentía el cansancio acumulándose en sus músculos, pero la idea de encontrar el oro la impulsaba a seguir adelante, a pesar de las picaduras de insectos y los tropiezos constantes. Por fin, vio el famoso árbol que llora, una higuera blanca enorme con un tronco retorcido, cubierto de musgo verde, y con una gran abertura donde parecía haber un ojo que lloraban un líquido espeso. En el diario, el autor había dejado una pista medio rara, donde el llanto se encuentra con el lamento. El Ara lo interpretó como que tenía que buscar en las raíces más hondas. El lugar estaba lejísimos, bien inhóspito, y el silencio del bosque solo se rompía por el susurro de las hojas y el canto lejano de algunos pájaros nocturnos. Con la pala en mano, el Ara empezó a escarbar cerca de las raíces gigantes del árbol. La tierra estaba súper compactada, llena de piedras y pedacitos de roca, haciendo cada movimiento bien difícil. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo y la tierra que le cubría las manos. Cada golpe de la pala era una mezcla de esperanza y agotamiento, un acto de fe, aunque el escepticismo empezaba a asomar. El sonido repetitivo de la herramienta contra el suelo resonaba en la soledad del bosque, un eco de su propia determinación imparable. El tiempo se le fue sin darse cuenta. Las sombras se alargaron y el atardecer empezó a pintar el cielo de naranjas y morados. El Ara seguía cavando sin parar, le dolían los brazos, ya le salían ampollas en las manos. La tierra que había removido a su alrededor formaba un montículo cada vez más grande, pero no aparecía nada concreto. Solo piedras, raíces y más tierra. El olor a tierra mojada y la humedad creciente en el aire le decían que la noche se acercaba, y con ella, los peligros escondidos del valle se harían más intensos. La frustración empezó a roerle la determinación. Con cada golpe fallido, con cada raíz que se resistía, la esperanza parecía irse achicando. Se preguntaba si la anciana Aurora la había engañado, si el diario era solo el delirio de un moribundo. El viento empezó a soplar más fuerte, susurrando entre los árboles como voces que le quitaban el ánimo. Una sensación de desamparo se empezó a instalar en su pecho, un nudo apretado de desilusión que amenazaba con derrumbar toda su fuerza de voluntad. El sol ya se estaba escondiendo cuando el Ara, exhausta y con el ánimo por los suelos, finalmente se rindió. El árbol que llora no guardaba secretos, o al menos no para ella. La interpretación del diario estaba mal. Miró el hoyo que había excavado, un monumento a su intento fallido. La desesperación amenazaba con tragársela por completo. El dolor de perder esa esperanza, por pequeña que fuera al principio, era casi tan intenso como el peso de la enfermedad de David. El valle parecía reírse de su ingenuidad. Con el corazón pesado, el Ara se arrastró de vuelta a casa, la mente hecha un lío con pensamientos de derrota. Las estrellas ya brillaban en el cielo cuando por fin divisó la luz de su cabaña. El fracaso era un amargo recordatorio de que su misión no iba a ser fácil. Sin embargo, en medio de la desolación, una nueva idea empezó a tomar forma.
Había fallado, sí, pero había aprendido una lección valiosa. El diario requería más que una lectura por encima. Exigía una comprensión profunda de las costumbres y las leyendas de la zona. De vuelta en la cabaña, bajo la luz tenue de la lámpara de aceite, Elara revisó cada palabra del diario, cada garabato. Sentía el olor familiar a moho y a desesperación que salía de las páginas. El error estaba en su interpretación literal. El árbol que llora era una metáfora, no un lugar, donde el autor decía el lamento podría significar el lamento del viento, que sonaba como un quejido cerca de un desfiladero. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en un detalle minúsculo, casi imperceptible, una pequeña marca de humo al lado del dibujo del árbol con el rayo. La marca de humo, se dio cuenta, no era al azar. Era una referencia a una fogata que usaban los guardias del coronel para avisar de extraños. El autor del diario estaba describiendo una ruta de escape, no un lugar donde enterrar algo. La verdadera pista era la piedra que observa el sol naciente, mencionada otra vez con una XX encima, y las coordenadas, si las ajustaba bien, apuntaban a una elevación rocosa con vista al valle. Una nueva descarga de adrenalina le recorrió el cuerpo, mezclándose con el olor a queroseno quemándose en la lámpara. La segunda jornada fue diferente. Elara se movió con la precisión de un cazador, su vista más afilada por la experiencia anterior. Subió la elevación rocosa, sintiendo el roce áspero de la piedra bajo sus manos y botas. Arriba, una formación rocosa imponente, curiosamente plana en el centro, parecía una mesa gigante. Era la piedra que observa el sol naciente. El aire enrarecido de la altura traía un olor a pino y tierra seca. Ahí, un poco a la derecha, Elara vio lo que parecía ser un montón de piedras raras. Con un nuevo brío, Elara empezó a mover las piedras una por una. Cada roca que quitaba revelaba más tierra compactada debajo. El sudor le corría por la cara, pero esta vez, la sensación de estar a punto de descubrir algo le quitaba cualquier cansancio. El silencio del valle, antes opresivo, ahora parecía cómplice. Sus músculos gritaban, pero los ignoraba, concentrándose en el movimiento repetitivo y en el sonido de las piedras chocando suavemente al ponerlas a un lado. La esperanza era casi palpable, un sabor metálico en su boca. Entonces, el sonido, no el sonido amortiguado de la tierra, ni el clic de piedra contra piedra, sino un golpe seco y peculiar, un eco metálico. El corazón de Elara se disparó, un tambor en su pecho que le resonaba en los oídos. Sintió un temblor sutil en el suelo bajo sus pies, una vibración que parecía venir de algo sólido y hueco. El olor a tierra mojada se intensificó, pero ahora mezclado con un leve y extraño olor a metal oxidado. La pala volvió a golpear más fuerte, confirmando la presencia de algo ahí, justo ahí. Con las manos temblorosas, Elara quitó la última capa de tierra. Lo que apareció no fue un baúl de madera, sino una caja fuerte de hierro robusta, corroída por el tiempo y la humedad, incrustada de tierra y raíces finitas. Era pesada, maciza, y parecía haber sido diseñada para durar siglos. Un olor fuerte a metal y humedad salía de ella. Una ola de alivio e incredulidad la golpeó. Estaba en lo correcto. No era una leyenda, era una historia de verdad, escrita en hierro y tierra. Las bisagras de la caja fuerte estaban oxidadas. La cerradura, un mecanismo complicado, parecía imposible de abrir. Elara intentó forzarla, golpeando con una piedra, pero la caja fuerte era impenetrable. Fue entonces cuando notó una pequeña inscripción, casi borrada, al lado de la cerradura. La llave de la verdad está en tu propia mano. Usó la punta de su navaja de trabajo, fina y afilada, para raspar la suciedad de la cerradura, y vio un pequeño agujero, una diminuta ranura. Insertando la punta de la hoja con cuidado, giró. Un clic fuerte y ronco resonó en la quietud del valle. La caja fuerte rechinó y se abrió. La luz de la linterna de Elara bailó sobre el contenido de la caja fuerte. El brillo era deslumbrante. Montones de monedas de oro antiguas, relucientes con un tono rojizo, joyas en bruto que atrapaban la luz en múltiples prismas, y debajo de todo, un fajo de documentos amarillentos atados con un lazo de seda descolorido. El olor a oro viejo y papel antiguo llenó el aire.
Un sollozo se le escapó de la garganta. No era solo riqueza, era la cura para David, la libertad para su familia y la esperanza para toda la comunidad. El ara tocó el oro con los dedos, sintiendo la frialdad y el peso del metal precioso. Las monedas tenían grabados de un tiempo olvidado, y las joyas, aunque sin tallar, brillaban con una promesa de otro mundo. El valor era incalculable, mucho más de lo que ella jamás había soñado. No era solo el dinero para el tratamiento de David, era la llave para levantar de nuevo todo el pueblo, para alejar la sombra del coronel de una vez por todas. Sintió el poder de ese tesoro en sus manos, un poder que podría cambiar destinos. Los documentos eran tan importantes como el oro. Los hojeó rápidamente, sus ojos recorriendo las líneas de caligrafía formal. Eran títulos de propiedad, órdenes de compraventa de tierras y, lo más impactante, confesiones firmadas por el mismísimo coronel, detallando la traición a los dos mineros y la apropiación indebida de sus riquezas. Eran las pruebas que la anciana Aurora había mencionado, el arma legal para destruir el poder del villano. El papel, aunque frágil, cargaba el peso de la verdad y la justicia. Una ola de triunfo le recorrió el cuerpo a Elara, pero pronto fue reemplazada por una sensación de peligro inminente. Tenía el tesoro, pero también estaba expuesta, vulnerable. La luz de la lámpara, antes una bendición, ahora parecía un faro, llamando la atención. Tenía que irse de ahí, rápido, antes de que alguien descubriera. El peso del oro era casi insoportable, pero el peso de la responsabilidad era aún mayor. La libertad de su familia dependía de su agilidad y discreción en este momento crucial. Elara empezó a cerrar la caja fuerte, sus movimientos apurados, cuando un sonido indistinto rompió el silencio de la noche. Una rama rompiéndose, no muy lejos, seguida por un crujido de hojas. Su cuerpo se congeló. No era el viento, era un sonido pesado. A propósito, el olor del bosque, antes tranquilo, ahora parecía denso de amenaza. Alguien estaba ahí. Sus ojos se abrieron de golpe. El peligro que la anciana Aurora había predicho había llegado. El coronel, o uno de sus hombres, estaba cerca. Elara se quedó tiesa, con el corazón latiéndole como un tambor en la garganta. El crujido de hojas se intensificó, acercándose a cada paso, y la lámpara parpadeaba, proyectando sombras danzantes que distorsionaban el bosque, convirtiéndolo en una galería de monstruos. Un olor a tabaco rústico y tierra mojada invadió el aire, confirmando sus peores miedos. Entonces, una figura imponente emergió de la oscuridad, la silueta inconfundible del coronel, con sus ojos gélidos brillando a la luz difusa. No estaba solo. Dos de sus matones, hombres de facciones duras y miradas vacías, lo acompañaban, con sus armas listas, preparadas para cualquier movimiento. El aire se volvió pesado por la tensión, el silencio que siguió más ensordecedor que cualquier grito. Elara abrazó la caja fuerte, su cuerpo una barrera protectora contra el mal que se acercaba. El coronel se acercó lentamente, una sonrisa cruel distorsionándole los labios finos, sus ojos escaneando la escena, fijándose en la caja fuerte semiabierta en las manos de Elara. Así que, la gatita curiosa finalmente encontró el nido de la rata, gruñó, la voz grave y áspera, cortando el silencio del bosque como una cuchilla. Apuntó un dedo arrugado hacia el objeto. Pensé que el tesoro del viejo era solo una leyenda, un cuento para asustar niños, pero tú, mujer, eres más terca que las raíces de una higuera silvestre. Dame lo que encontraste. Y quizás sea lo suficientemente misericordioso como para no arrastrar a tus hijos a este lodo. No te atrevas a probar mi paciencia, Elara, o pagarás un precio que ni todo ese oro podrá cubrir. Elara sintió un escalofrío de miedo, pero ver los documentos y el oro, esa promesa de libertad, encendió en ella una valentía inesperada. Apretó la caja fuerte contra su pecho, con los ojos brillando de una determinación feroz, mirando al coronel fijamente sin pestañear. «Este oro, coronel, no es suyo, nunca lo fue», declaró su voz temblorosa, pero con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. «Les perteneció a los mineros que usted traicionó y mató, y estos documentos prueban todo, su avaricia, sus crímenes.
Ya basta de miedo, ya basta de injusticia. No voy a entregar lo que encontré, ni que me amenace 1000 veces. La verdad salió a la luz, y usted no va a poder esconderla otra vez. Los días de su tiranía en esta tierra se acabaron, de una vez por todas. La furia en la cara del coronel era evidente, incluso en la penumbra. Su expresión se retorció en una máscara de puro odio. Les hizo una señal brusca a sus matones, que inmediatamente avanzaron, sus botas pesadas crujiendo sobre las hojas secas del suelo, con la mirada fija en el tesoro. El ara retrocedió instintivamente, buscando un punto de apoyo, con el corazón latiéndole a 1000. Pero la idea de rendirse era insoportable. Apretó la caja fuerte aún más fuerte, decidida a protegerla con su propia vida, si era necesario. El brillo del metal adentro parecía un faro, recordándole la promesa que eso representaba para su familia y para toda la comunidad. El enfrentamiento era inminente, una danza peligrosa entre la esperanza y la opresión, y el destino de todos pendía de un hilo esa noche. Justo cuando los matones estaban a punto de alcanzarla, una voz autoritaria resonó en el bosque, penetrante y firme, rompiendo la tensión brutal de ese instante. «Coronel, deténgase ahora mismo». Un grupo de personas salió de la oscuridad, liderado por la anciana Aurora, cuya presencia parecía irradiar un aura de sabiduría y coraje. A su lado, un joven y respetable fiscal, el doctor Elías Meneses, sostenía una orden judicial, con su semblante serio y determinado. «Tenemos información sobre actividades ilegales y denuncias serias en su contra», anunció el fiscal, levantando el papel. «Y la señora Elara tiene en sus manos las pruebas irrefutables de sus crímenes. Su era de impunidad llegó a su fin, coronel. Está bajo arresto». El coronel fue tomado por sorpresa, su arrogancia desmoronándose ante la autoridad legal y el apoyo masivo de la comunidad, que ahora se aglomeraba en las sombras, siendo testigos del fin de su reinado. Sus matones, sin la convicción de su líder, bajaron las armas, la escena desarrollándose como un drama orquestado por la justicia. El fiscal, doctor Elías, se acercó a Elara con una sonrisa de alivio y respeto, recibiendo de ella los documentos y el oro, asegurando su custodia y preservación como evidencia crucial. La anciana Aurora, con una mirada de aprobación y cariño, le tocó el hombro a Elara, un gesto silencioso de gratitud y reconocimiento por la valentía de la mujer. El bosque, antes un escenario de miedo, ahora celebraba el comienzo de una nueva era. En los días que siguieron, la noticia del arresto del coronel y el descubrimiento del tesoro se corrió como pólvora por toda la comunidad, encendiendo una llama de esperanza y fervor que había estado dormida por mucho tiempo. El proceso legal fue rápido e implacable. Con las confesiones firmadas por el propio coronel y los títulos de propiedad ilegales, no había forma de que escapara. El doctor Elías Meneses presentó la evidencia de manera contundente, exponiendo décadas de corrupción, extorsión y violencia. La audiencia fue rápida, y el juez, después de analizar todas las pruebas, dictó la sentencia: prisión para el coronel y la devolución inmediata de todas las tierras y bienes que él había robado a los mineros y a la comunidad. La justicia, aunque tardía, finalmente prevaleció. La devolución de los bienes y la recuperación de las tierras fue un momento de euforia colectiva. Las propiedades de los mineros, ahora libres de la sombra del coronel, fueron legalmente transferidas a Elara y a los descendientes directos que pudieron ser localizados, según lo estipulado por los documentos encontrados. El oro y los demás valores se usaron para compensar a las familias afectadas y para iniciar un fondo de desarrollo comunitario, una idea propuesta por Elara y aceptada con entusiasmo por todos. Aquello que antes era fuente de codicia y desgracia se transformó ahora en un catalizador de renacimiento, un símbolo tangible de que la honestidad y la perseverancia sí podían vencer la opresión y la injusticia más arraigadas. La atmósfera en el pequeño pueblo cambió drásticamente. El miedo que flotaba sobre los corazones de las personas fue reemplazado por una sensación de libertad y un espíritu de cooperación. Las familias pudieron, por primera vez en generaciones,
trabajar sus tierras sin la amenaza constante de confiscación o extorsión. Los niños jugaban en las calles con una despreocupación olvidada hace mucho, y los adultos conversaban y planeaban el futuro con un brillo renovado en los ojos. La presencia de la anciana Aurora, ahora reverenciada como una profeta de la verdad, y de Elara, la heroína inesperada, se convirtieron en faros de esperanza, recordándoles a todos que, incluso en las sombras más profundas, la luz del coraje y la justicia siempre encontraría un camino para brillar de nuevo. Elara, con el apoyo incondicional de la anciana Aurora y del doctor Elías, se dedicó incansablemente a la reconstrucción de la comunidad. Ella no se veía solo como la dueña de la riqueza, sino como la guardiana de una promesa. Oro y tierras eran herramientas. La verdadera recompensa era la transformación de las vidas a su alrededor. Ella organizó reuniones, escuchó las necesidades de cada familia e implementó proyectos que buscaban el bienestar colectivo. La pequeña cabaña donde ella y sus hijos vivían fue reformada, pero su nueva posición no la distanció de sus raíces. Al contrario, se volvió aún más accesible, una líder genuina nacida de la adversidad, cuyas acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra de riqueza o poder. Con los recursos recién adquiridos, Elara priorizó las necesidades más urgentes del pueblo. La primera iniciativa fue la construcción de un pozo artesiano, garantizando agua potable para todos, un recurso básico que el coronel siempre había monopolizado. Luego, se erigió una pequeña escuela, donde sus hijos y todos los niños de la comunidad podrían recibir educación de calidad, abriendo puertas a un futuro que antes parecía inalcanzable. También financió la creación de una pequeña clínica, contratando a un enfermero dedicado para cuidar la salud de los residentes, quienes por tanto tiempo sufrieron por la falta de acceso a atención médica adecuada. Cada ladrillo, cada gota de agua, cada página de libro era un testimonio de la nueva era. Además de las infraestructuras esenciales, Elara trabajó para fomentar la economía local. Ella invirtió en cooperativas agrícolas, proporcionando semillas de calidad, herramientas modernas y capacitación para los agricultores, permitiéndoles cultivar productos más variados y en mayor cantidad. Se estableció un pequeño mercado local, donde los agricultores podían vender sus productos a precios justos, eliminando a los intermediarios explotadores que antes controlaban el comercio. La comunidad florecía, la autosuficiencia y la dignidad se convirtieron en sus pilares. Elara no solo distribuyó riqueza, ella les enseñó a pescar, empoderando a las personas a construir su propio futuro, tejiendo una red de prosperidad que se extendía por todo el pueblo. Elara se convirtió en un símbolo de resiliencia e inspiración, no solo para su familia, sino para toda la región. Su historia de coraje, de una mujer sencilla que se atrevió a desafiar a un tirano y trajo justicia a su gente, resonaba en cada rincón. Ella no buscaba gloria personal, sino la verdadera libertad para sus hijos y para todas las generaciones futuras. Al ver la prosperidad renacer, a los niños estudiando y a los agricultores prosperando, ella sentía que el legado de los mineros había sido honrado de la mejor manera posible. Su fuerza no residía en el oro que encontró, sino en la convicción inquebrantable de que cada ser humano merece vivir con dignidad y esperanza, construyendo un futuro mejor con sus propias manos. El pueblo, antes olvidado y oprimido, se transformó en un modelo de comunidad autosustentable y justa. Las iniciativas de Elara no se limitaron a ese lugar. Ella buscó alianzas con otras comunidades vecinas, compartiendo conocimientos y recursos, promoviendo una red de apoyo y solidaridad. La anciana Aurora, satisfecha de ver la profecía cumplirse, seguía guiando a Elara con su sabiduría, mientras el doctor Elías Meneses garantizaba la estabilidad legal de las nuevas estructuras. La historia de Elara se convirtió en una leyenda moderna, contada de generación en generación, un recordatorio vívido de que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se construye y en lo que se comparte para el bien común. Y así, el coraje inquebrantable de una mujer que se negó a aceptar un destino de miseria y oscuridad desenterró mucho más que un cofre de oro y documentos antiguos.
El Ara desveló la propia esencia de la justicia, la verdad y la esperanza, demostrando que la resiliencia humana puede superar las más sombrías adversidades. Su legado no fue medido por la fortuna que encontró, sino por la dignidad que restauró, por las oportunidades que creó y por el futuro que construyó para toda una comunidad. La historia de El Ara, la mujer del bosque, se convirtió en un testamento inmortal de la fuerza del espíritu humano, resonando a través de las generaciones como un recordatorio perenne de que el tesoro más valioso es aquel que florece en las manos de quien se atreve a soñar con un mundo más digno y libre.